¿Qué tal? Vamos a ver el día de hoy el tema número 5, es decir, los temas correspondientes a la semana número 5 de la materia de Derecho Fiscal e Impuestos. Comenzamos. En esta ocasión vamos a hablar primero que nada de que existen fundamentalmente en el marco normativo del derecho fiscal en México autoridades fiscales. Las autoridades fiscales fundamentalmente son aquellas unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Sistema de Administración Tributario y de concretamente las entidades federativas coordinadas en ingresos federales que conforme a las leyes locales están facultadas para administrar, comprobar, determinar, incluso cobrar ingresos federales de los órganos administrativos desconcentrados y de los órganos descentralizados que ejercen facultades en materia fiscal, todos estos establecidos en la ley, concretamente en el Código Fiscal de la Federación. Obviamente también hay autoridades fiscales en los estados y en los municipios. Recuerden, estados y municipios conforman el ámbito local de competencia de la materia fiscal. En el caso de las autoridades fiscales municipales tenemos que son, por ejemplo, autoridades fiscales locales, el gobernador del estado, los presidentes municipales, estatales, el subsecretario de Finanzas, su subsecretario de Ingresos, por ejemplo, sus directores de catastro, tanto estatal como en el caso de los municipios municipal, los presidentes municipales son autoridades fiscales, los ayuntamientos son autoridades fiscales, sus tesoreros municipales y algunos funcionarios que realizan actividades que tienen que ver con el cobro de contribuciones, también son autoridades fiscales. ¿Por qué hablamos de las autoridades fiscales? Pues porque las autoridades fiscales son los ejecutores de las actividades que se desarrollan en el marco del derecho fiscal. Así, por ejemplo, las facultades de las autoridades fiscales podríamos decirse que son de 4 líneas, en 4 vertientes: la de recaudación, la de comprobación, la de determinación y la de ejecución. En materia de recaudación tiene que ver con las facultades que tienen para cobrar las contribuciones, los impuestos, los derechos. En el caso de las facultades de comprobación, la posibilidad de ir e inspeccionar y verificar por mutuo propio el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Las de determinación, que implica fundamentalmente la declaración de incumplimiento y dar nacimiento a los créditos fiscales mediante una resolución administrativa. Y las de ejecución, que implica ya la posibilidad de aplicar el procedimiento administrativo de ejecución. Por otro lado, también tenemos que hay ya de manera general para el Estado, como hemos visto, la facultad económico-coactiva, que implica fundamentalmente una facultad exclusiva del Estado, tiene que ver con lo fiscal, tiene que ser hecha por una autoridad competente. Es un acto de autoridad completamente obligatorio para terceros, es público y es obligatorio no solo para terceros, sino también para la autoridad fiscal, porque las autoridades fiscales están obligadas a informar precisamente del incumplimiento de obligaciones fiscales y hacer efectivos todos los créditos fiscales a su cargo. Es un acto público, es un acto de autoridad pública, es un acto de autoridad con implicaciones económicas y tiene que ser legal porque tiene que estar previsto en una ley. ¿Por qué es importante esto? Porque esta facultad económico-coactiva que tiene el Estado, finalmente en diferentes actos y con diferentes nombres la llevan a cabo también las diferentes autoridades fiscales en el ámbito federal como en el ámbito local. Por ejemplo, en el caso específico de los estados, también vamos a ver que ejercen la facultad económico-coactiva. Esta también implica una coerción a particulares, y no nos olvidemos el fin, siempre tiene que ser un fin público y tiene por supuesto implicaciones económicas y su sustento legal, como lo hemos dicho. Entonces, pues ya estamos en condiciones ahora sí de aterrizar concretamente en lo que es un crédito fiscal. ¿Qué es fundamentalmente un crédito fiscal? No es otra cosa sino una obligación de la misma naturaleza, es decir, fiscal, o por equiparación que se ha hecho exigible, determinada en cantidad líquida o en especie a favor de la hacienda pública. Fundamentalmente deriva de las contribuciones, de los aprovechamientos o de sus accesorios y tienen que pagarse en un plazo específico determinado por la ley. Por otro lado,
estos créditos fiscales nacen cuando precisamente se determina en cantidad líquida o en especie por la autoridad fiscal competente. Una cosa es la obligación fiscal, una cosa es el incumplimiento de la obligación fiscal y otra cosa es el nacimiento del crédito fiscal. El crédito fiscal nace cuando se dio la exigibilidad del crédito fiscal, de la obligación fiscal, cuando se dio el incumplimiento de la obligación fiscal, cuando éste se hizo exigible y cuando la autoridad ya mete mano y en el marco de su autoridad, de su potestad, determina un crédito fiscal en cantidad líquida o en especie, ejerciendo sus facultades legales. Entre las características de un crédito fiscal, tenemos fundamentalmente que nace mediante un acto administrativo. No lo hace una autoridad judicial, por supuesto. Es el ejercicio de la facultad económico-coactiva, contiene una orden de una autoridad de carácter fiscal, conlleva, por supuesto, coercitividad, es un acto de derecho público, es unilateral y concreto, y por supuesto es una decisión ejecutoria, es decir, que se tiene que cumplir una vez que ha sido determinado, con consecuencias para los terceros, es decir, para los particulares. Y su contenido sustantivo de un crédito fiscal, es decir, si no tiene esto, no puede considerarse un crédito fiscal, entre otros, son la obligación fiscal exigible, es decir, que debe contener una obligación que ya sea exigible, por supuesto, tangible en cantidad líquida o en especie, lo determina una autoridad fiscal, debe contener un plazo para pagarse, esto es importante, debe estar determinado mediante una resolución administrativa que funde y motive la razón para la existencia del crédito fiscal, debe aclarar que se hace y que se respeta el principio de proporcionalidad y equidad que deben llevar las contribuciones y debe contener un apercibimiento de ejecución, es decir, que si no se paga en el momento, da origen a la acción coercitiva de la autoridad. Por otro lado, es bien importante la exigibilidad, determinación y liquidación de un crédito fiscal. Ya vimos, son elementos básicos. Exigibilidad implica que ha transcurrido en exceso el tiempo de pago, es decir, que una vez ha pasado el tiempo, no se ha pagado. Determinación implica que se ejercerá la facultad económico-coactiva, que se declara que la persona incumplió conforme a la ley. Y por supuesto, liquidación tiene que ver con que se cuantifique en dinero o en especie y que se apliquen las sanciones y se fije un plazo para el pago. Por supuesto, otro elemento básico para el pago de los créditos fiscales a los que ya se hacen obligados los sujetos pasivos de la relación fiscal que incumplieron es la obligación de tener que garantizar el interés fiscal. Y para eso tenemos que definir primero qué es interés fiscal. El interés fiscal es fundamentalmente un interés del fisco en favor de la hacienda pública, federal, estatal o municipal, en lo relativo a la determinación, liquidación, determinación, devolución, exención, prescripción y al pago de créditos fiscales o bien en lo referente a las sanciones con motivo de infracciones a las leyes tributarias. Por otro lado, ¿cómo se garantiza el crédito fiscal? Cuando la autoridad ejerce su facultad y entonces el particular tiene que cumplir con el pago. Tiene que garantizarlo en primera instancia y esto se hace mediante 6 formas específicas. Un depósito en efectivo de dinero o una carta de crédito equivalente, ¿sí? Una prenda o una hipoteca, una fianza o una obligación solidaria asumida por un tercero idóneo y con solvencia y por supuesto el embargo en la vía administrativa o títulos de valor o cartera de créditos a favor del contribuyente. También tenemos que hay otro elemento básico que vamos a conocer dentro del derecho fiscal y que es el procedimiento administrativo de ejecución. Fundamentalmente es cuando ya la autoridad ejerce la facultad económico-coactiva. No es lo mismo la potestad tributaria que la facultad económico-coactiva. Aquí ya es la facultad económico-coactiva para alguien que no cumplió con sus obligaciones fiscales. Esto implica, primero, dar nacimiento a un requerimiento de pago, luego, por supuesto, primero se determinó el crédito fiscal, luego ese crédito fiscal se notifica en forma de un requerimiento de pago, de ahí, si no se cumple, se da un embargo de bienes específicos para garantizar el interés fiscal. Si no se cumple el pago en ese tiempo, entonces
viene el remate de los bienes embargados, después viene la adjudicación en favor de terceros o del propio fisco, y después convertir esto en dinero para poder hacerse el pago del crédito fiscal y la devolución en caso de que exista algún monto de sobra. ¿Cómo se extingue un crédito fiscal? Pues muy fácil, o se paga por la buena, dentro del tiempo que se marcó en el requerimiento que hizo la autoridad fiscal, o mediante la caducidad, es decir, la caducidad aplicaría fundamentalmente antes de que naciera el crédito fiscal, es decir, antes de que se determine el crédito fiscal, pero se supone que si uno no cumplió una obligación de carácter fiscal, pues ya se generó automáticamente el crédito fiscal. Y si la autoridad no lo determinó, entonces sí procede ahí a aplicar lo que se conoce como caducidad, y esta es por 5 años en primera instancia. Por otro lado, hay otra figura que es la prescripción. Cuando la autoridad determinó el crédito fiscal, emitió una resolución fundada y motivada, pero no la notificó, o si la notificó no le dio seguimiento. Pasaron 5 años y no hizo nada. Entonces ahí procede la prescripción, en 5 años, y queda extinguido el crédito fiscal. Y por otro lado, también se extingue cuando aplican el procedimiento administrativo de ejecución hasta sus últimas consecuencias. Finalmente, tenemos que ver otro elemento básico de derecho fiscal, que es la exención fiscal. No es otra cosa que un elemento fiscal que libra a una persona o entidad de pagar un impuesto. Se trata del privilegio establecido por la ley, a través del cual se excluye del pago de un impuesto a un sujeto pasivo que haya incurrido en un hecho imponible. Esto solamente cuando la ley expresamente lo prohíbe. Las exenciones son excepciones y no se pueden considerar de manera general, salvo lo que prevé la ley. Gracias.